Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 5, integrado por Franco Aguilar, Estrella Carrillo, Eduardo Toledo y quienes habla Elena Montoya. Hoy vamos a exponer sobre la evaluación de la volatilidad financiera del PBI en el Perú bajo un análisis de la derivada. Bueno, primero comenzaremos con una descripción de nuestra problemática, que es la volatilidad financiera de los mercados. Bueno, em, ¿qué quiere decir volatilidad financiera de los mercados? En sencillas palabras, es cuando los precios de acciones, productos financieros o el dólar sube y baja mucho en poco tiempo, así generando una inestabilidad en los mercados y riesgo, ya que no se sabe si se va a ganar o perder dinero. Esto sucede por cambios en la economía o decisiones del gobierno, sucesos inesperados como la pandemia del COVID-19 que tuvimos, ya que fue un impacto en la economía global y generó un desequilibrio en los mercados financieros, así causando la alta volatilidad de precios. En el caso del Perú, también se vio una alta volatilidad en los años 2020 a 2023 causada por el COVID-19. La inestabilidad política tras la llegada de Pedro Castillo al poder. Entonces no se sabía cómo iba a avanzar la economía en el Perú y el dólar subía y bajaba. Entonces esto fue lo que generó una alta volatilidad en los mercados. Tenemos las preguntas de investigación. Pregunta general, ¿cuáles son los puntos de inflexión del PBI en la economía del Perú durante el 2020 a 2023? ¿Qué valores máximos y mínimos se presentaron en el periodo? Después tenemos las preguntas específicas, que son dos. ¿Cuál es el punto de inflexión que tuvo el Producto Bruto Interno, PBI, en el Perú en los años 2020 a 2023? ¿Qué valores máximos y mínimos se presentaron en el Perú en los años 2020 a 2023? Objetivos. Objetivo general. Identificar cómo la volatilidad económica en el Perú ha generado puntos de inflexión que han influido eh, que han influido en los valores máximos y mínimos del Producto Bruto Interno. Objetivos específicos, identificar el punto de inflexión en la variación del PBI del Perú en los años 2020 a 2023. Determinar los valores máximos y mínimos del PBI del 2020 a 2023 en el Perú. Vale. Seguimos con el marco teórico. Extremos relativos. Son los puntos más altos y bajos que tienen una curva en una gráfica. Después tenemos el punto de inflexión. Tenemos el punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto donde la forma de la curva cambia, ya sea cóncava o convexa. Mm, Tenemos valores máximos y mínimos. El valor máximo es el punto más alto al que llega una función y el valor mínimo es el punto más bajo. Entonces, estos valores se obtienen a partir del análisis de su derivada, localizando los puntos críticos donde ésta se hace cero y determinando mediante la primera o segunda derivada. Temas relacionados a su carrera profesional. Tenemos los flujos financieros, que es la cantidad de dinero que entra y sale de un país. Tenemos la volatilidad de precios, es cuando los precios suben y bajan mucho en poco tiempo. Economías emergentes internacionalmente, son países que están en desarrollo y crecen rápido, pero aún no son tan ricos ni estables como otros países más desarrollados. Tenemos temas relacionados a la problemática, impacto de flujos financieros en la estabilidad económica. En- bueno, los flujos financieros internacionales hacia las economías en desarrollo han evolucionado en los últimos 50 años, generando consecuencias tanto positivas como negativas. PBI en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, el INEI, es el valor de los bienes y servicios finales que se producen internamente en la economía de un país durante un periodo que es generalmente un año.
Metodología, vamos a ver la descripción. Para solucionar el problema de investigación, se investiga el Producto Bruto Interno del Perú en los años 2020 y 2023, identificando los puntos de inflexión, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y las variaciones del PBI, con el objetivo de comprender cómo la volatilidad financiera se ha manifestado en el Perú a lo largo del 2020 al 2023. Definición del objetivo específico. Es analizar los puntos de inflexión así como los valores máximos y mínimos que ha presentado el Producto Bruto Interno PBI en el Perú durante los últimos 4 años. Recopilación de datos. Los datos que hemos obtenido del Producto Bruto Interno son de fuentes confiables como es la del Banco Central de Reserva del Perú. Esta información nos ayudará a poder saber la variación del PBI en los años 2020 y 2023. En la resolución problema específico. Aquí empezamos a trabajar con los datos del PBI para facilitar los cálculos. Convertimos los años en valores más pequeños. El 2020 se convirtió en cero, el 2021 en uno y así sucesivamente. Luego asignamos los valores del PBI cada año. Por ejemplo, en el 2020 el PBI fue de 486.809 millones de soles y en el 2022 subió a 567.388 millones de soles. Con esos puntos X y Y, construimos una función cúbica porque el tipo de función nos permite representar tanto subidas como bajadas en el tiempo. Con esos puntos que teníamos, creamos un sistema de ecuaciones para encontrar los coeficientes de nuestra función cúbica. Así obtenemos esta función. P de t es igual a menos 5.016.5 t al cubo más 20.025.5 t al cuadrado menos 9.498 t más 486.809. Luego usamos el cálculo diferencial para encontrar la primera derivada, que es la que nos dice dónde la curva sube o baja. Y la segunda derivada que nos permite encontrar el punto de inflexión. Toda esta parte fue fundamental para analizar cómo cambió la economía año tras año. Aquí usamos la segunda derivada para encontrar el punto de inflexión. Esto quiere decir que es el momento donde cambia el ritmo de crecimiento. Al resolver la función, nos da que x es igual a 1.33, lo cual equivale más o menos a abril o mayo del 2021. Ese fue el momento en el que el Perú pasó de una recuperación acelerada a una desaceleración. La PBI cambió de la forma cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. El punto de inflexión no significa que la economía dejó de crecer, sino que empezó a crecer más lentamente. Hasta inicio de 2021, el país estaba recuperando rápidamente después del impacto del COVID-19, pero desde ese punto en adelante, la recuperación perdió fuerza y empezó a una desaceleración. Este tipo de análisis no solo nos dice si el PIB sube o baja, sino cómo cambia su ritmo, lo que es clave para entender el comportamiento de la economía y anticipar futuras crisis. Bueno, ahora comenzamos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué valores máximos y mínimos se presentan en el PBI en el Perú en el 2020-2023? Vamos a identificar acá el máximo y el mínimo de la derivada. Y para eso tenemos cuatro puntos críticos. El primer punto crítico sería de la segunda derivada para clasificar un punto. En el cual tenemos f de t, que vendría a ser el tiempo del 2020-2023, en el cual el cuadro se puede visualizar bien. Que 2020 empezamos con cero, de 486.809 millones, en el 2021 con 551.880 millones, en el 2022 con 567.388 mil millones y en el 2023 con 565.101 millones.
Bueno, T lo identificamos como tiempo del 0 al 3 que de cada año relativamente, y para esto hallamos en el segundo punto una función cúbica, la cual calculamos con la primera derivada de la función cúbica, ¿no? Utilizando PDT. Bueno, en PDT tenemos ahí, se puede expresar a 5016.5t al cubo menos 20.025.5t al cuadrado menos 9.498.0t más 48.486.809, ¿no? En el tercer punto tenemos que calcular la primera derivada. La primera derivada tenemos que resolver entre que despejemos cero y hallemos T1 y T2. Bueno, para hallar T1 y T2, a ambos lados multiplicamos por 10, ¿ya? Pero la primera función sería T de 1 con la fórmula de ecuación de segundo grado, que vendría a ser menos 400.510 más menos la raíz cuadrada de 400.510 al cuadrado menos 4 veces la multiplicación de menos de 150.405 por menos 94.980, todo esto entre dos veces menos 150.495. Este resultado nos da ahí, podemos visualizar en la figura, nos da el resultado de T1 y de T2 que en ambos casos. El cuarto punto crítico, por favor, el siguiente, ya nos da el resultado de T1 y T2, nos da el tiempo y nos da toda la fecha. En T1 nos da de 0,2632 y en T2 nos da de 2.300 3.981, en el cual reemplazamos en X en X2. Bueno, al reemplazar eso nos sale los millones de cada mes y cada año. En el punto máximo fue en mayo de 2022 con algo de 2.398.000, con el valor más alto en el punto de millones en soles de ese año, con algo de 509.950.000 millones. En el punto mínimo fue en febrero de marzo de 2020, con algo de 0.2632. Con el valor más bajo de millones sería de algo 485.596.000. Bueno, en conclusión, ¿a qué podemos llegar con este segundo punto? Que la función cúbica modela algo para el PBI de los años de 2020 a 2023, mediante el cálculo diferencial que nos permite identificar el siguiente extremo locales de la trayectoria económica, en el cual habíamos los puntos mínimos y puntos máximos de diferentes años, en el cual, como hemos recalcado, en 2020 con 485.000 y en 2023 con algo de 509.000 millones. En los resultados igual, no da lo mismo. En la misma investigación matemática usamos la primera y segunda derivada para hallar los puntos críticos y una reflexión sobre esto. Estos resultados son fundamentales para la toma de decisiones próximas y para poder identificar los cambios en la tasa de crecimiento, en la cual un análisis corto sería el máximo relativo del año de 2022 con el punto máximo sería de 2.3.981 o en millones de 509.905.000. Y en el punto mínimo sería de algo de 0,2632 o en millones de 485.596 millones. Y le doy pase a mi compañera. En los resultados vemos que esta investigación matemática usamos la primera y segunda derivada para hallar nuestros puntos críticos y el punto de inflexión. Los valores extremos de los puntos críticos es el máximo relativo que nos señala que es en mayo de 2022, donde el PBI del Perú alcanzó su mayor valor y tuvo una recuperación económica. El mínimo relativo está en el año 2020, donde el PBI del Perú alcanzó su punto más bajo dentro de los años 2020 y 2023. Y el punto de inflexión está entre el año 2021 y 2022, ya que se ve que el ritmo está creciendo y después dejó de desacelerar, marcando una economía y cambió pues el ritmo de la curva. Siguiente, por favor. Conclusiones. En la primera conclusión vemos la primera y la segunda derivada nos ayudó a poder hallar de manera rápida y eficaz las variaciones del PBI en el Perú en los años 2020 y 2023, dándonos así los valores del punto crítico y el punto de inflexión. La segunda conclusión que hemos hallado es que el valor más bajo del PBI fue en el año 2020 con 485.809 millones por el impacto de la pandemia y el valor más alto llegó en el año 2022 con 509.950 millones.
La tercera conclusión que hemos llegado es que la variación fue inestable, hubo una caída histórica en el 2020, una recuperación rápida en el año 2021 y 2022. Siguiente, por favor. Las recomendaciones. La primera recomendación fue que se puedan incorporar modelos de análisis diferencial en en la evaluación económica nacional, usando derivadas para poder anticipar momentos donde se produzcan cambios importantes en la tendencia del PBI. La segunda, monitorear la volatilidad económica a través de funciones de tiempo continuo, permitiendo una lectura no solo de manera anual, sino también de manera trimestral o mensual. La tercera recomendación es difundir y capacitar en herramientas matemáticas aplicadas a la economía, especialmente en análisis de derivadas y puntos críticos para los equipos técnicos e instituciones públicas y privadas para que se puedan anticipar escenarios económicos complejos y responder de manera más oportuna. Gracias, eso sería Ok, todo. gracias. Espero que haya sido de su agrado la exposición.